Pues ese es nuestro tiempo y este es nuestro programa Relatos en Déjate Televisión todos los días, de lunes a domingo. Así que quieren conocer gente interesante, gente que hace cosas, no sé, cosas que nos pueden interesar a todos porque no sabíamos que eso a lo mejor existiera. ¿Ustedes sabían que en el siglo XXI todavía hay una gran admiración por los tapices? Porque los tapices han existido toda la vida, vamos, desde las cuevas de Altamira, que no han llegado a nosotros nada más que los dibujos, porque el tapiz, lógicamente, al ser hecho con fibras, pues no se hubiera conservado. Pero bueno, que sí, que el tapiz sigue siendo un gran elemento de decoración y hay a lo mejor escasos artistas que se dedican a ello, pero debería de haber mucho más a menudo exposiciones de tapices. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar con una gran personalidad en el mundo del tapiz aquí en Madrid, porque no solo sabe tejerlos, los teje desde hace tiempo, ha tenido premios con sus obras, ha dado conferencias, ha escrito libros que los ven ustedes encima de la mesa, todo sobre el tapiz, sobre todo la historia de los tapices, en fin, que es una autoridad en la materia. Y después comentaremos cómo he tenido el gusto de conocer su taller y bueno, ahí se me caía la baba viendo todo aquello. En fin, que recibimos a Laura de la Calle, bienvenida, muchísimas gracias por hacernos la visita. La agradecida soy yo. No sé hasta qué punto, llevada del entusiasmo por las cosas artísticas, he dicho que mucha gente desconoce que eso sigue siendo un arte actual y que hay gente que se dedica como tú a ello. Ahora, en alma y vida y corazón como tú lo haces, por lo que he leído de ti, yo creo que hay poca gente. Bueno, el arte del tapiz tuvo un gran resurgimiento en la segunda mitad del siglo XX y hubo mucha gente, unos extraordinarios, otros menos, que se dedicaron a esto. Pero ha vuelto a caer. Desde los años 80 volvemos otra vez a estar en baja y todavía, gracias a Dios, permanece la Real Fábrica de Tapices como un faro. Pero los pequeños talleres, los artistas independientes que, como yo, viven apasionadamente este trabajo, han desaparecido prácticamente todos. No digo que todos, pero moviéndote hasta donde puedes, sí. En resucitar esa vocación, resucitar no sé si es la palabra, pero en activar nuevamente esa vocación, porque es un placer tejer. Sí, por supuesto. Sí, es un placer. Y no solo el tejer, sino el crear una obra de arte, porque tejer también a punto podemos hacer un jersey, no, sí. Crear una obra de arte. Sí. Laura, eres doctora por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, licenciada en Derecho y en Filosofía y Letras, que siempre me gusta que sepa nuestra audiencia con quién estamos hablando. En 1982 te especializaste en tapices en la Escuela de Arte y Oficios. Has sido alumna de grandes maestros del tapiz, en especial alumna particular del maestro Vicente Casado, tejedor especialista de la Real Fábrica de Tapices, sí. Que por cierto la Real Fábrica de Tapices, mucha gente en Madrid pues ha girado la visita y desde luego es maravilloso, lo aconsejamos, es una visita maravillosa, aconsejamos a toda la gente que no haya ido que lo vea, ¿verdad? Que sepa cómo se hacen los tapices. Y ya que salimos online, pues desde donde usted nos esté viendo, si viene a la capital de la Villa y Corte, por favor, no deje de ver junto a los museos y todos esos puntos de atracción que tiene la capital de España, no dejen de darse una vuelta por la Real Fábrica de Tapices. Has publicado, esto no lo he dicho todavía, numerosos libros sobre este tema y también te han dado premios internacionales. Déjame decirte que ya que cuando fui a ver tu taller me regalaste uno de tus libros, que es una novela, El tapiz de la guerra, le dedica también a nuestra audiencia, que me lo he pasado muy bien leyendo un libro histórico, rigurosamente histórico, porque transcurre en una etapa de la guerra de nuestra triste guerra civil, pero con personajes que pueden ser absolutamente auténticos todos. Y es como hablan los personajes lo que más me ha gustado y ahí es donde interviene la escritora, la autora. Escribiendo también constantemente, ¿no? Constantemente, pero es que es algo completamente natural. Forma parte de la vocación. Le van creciendo a la vocación las ramas y una de las cosas es el conocimiento de la historia, del arte que te apasiona, de los artistas que te han precedido y que te han enseñado tantas cosas. Entonces, esa es una actividad que vengo desarrollando desde hace bastantes años, publicando en revistas especializadas, pero también
participando en libros de varios autores, como el que conmemora el tercer centenario de la Real Fábrica de Tapices, y sobre todo los de propia iniciativa, como son estos 4. He escrito 5, el 5º está ahora mismo evaluándose en esos interminables vericuetos de las editoriales. Espero que se publique pronto. Bueno, y son todos de historia del arte contemporáneo, de la tapicería, pero El tapiz de la guerra, es una novela y nunca fue mi propósito escribir una novela. Cada vez que alguien me pregunta sobre ello puedo contar anécdotas curiosas. Una de ellas, por ejemplo, hace muchísimos años, pues escuché una entrevista que le hicieron a Miguel Delibes y el entrevistador le preguntó, bueno, ¿y usted cuándo va a escribir la siguiente novela? Y Delibes contestó, pues cuando los personajes me lo pidan. Bueno. Entonces a mí me pareció pues, una respuesta de efecto, teatral, bonita, adecuada, pero no le di más importancia. Hasta que escribiendo sobre la Real Fábrica de Tapices, verdaderamente los personajes de aquella novela daban brincos encima del ordenador, no me dejaban trabajar. Y así, de una forma absolutamente impensada y natural, fue de forma paralela escribiendo la historia de la Real Fábrica en el siglo XX y a la vez una serie de personajes ficticios mezclados con los reales, que bueno, vivieron una aventura impresionante y cierta durante los años 30 en la Real Fábrica de Tapices y que además ha terminado sin terminar porque los personajes siguen dando la lata y entonces yo creo que va a continuar. Una saga entonces, sí. Una saga. Sí, yo creo que sí. De verdad que sí. Bueno, pues quiero decirles que sí, fui invitada por nuestra invitada, y valga la redundancia, por Laura, a su taller y como pues una tiene habilidades artísticas también, nunca al nivel de Laura, pues me encantó ver cómo es un enorme telar de alto lizo, que ahora nos dirá ella en qué consiste, cómo se va ahí entretejiendo con distintas fibras, ¿verdad? Sí. Con distintas, perdón, fibras de tejidos, cómo va saliendo el dibujo, cómo va, bueno, una maravilla que necesita de una preparación. No es llegar y besar el santo en esto tampoco, ¿verdad? No. Porque existe una cosa que se llama el dibujo que hay que hacer, y ya en la Real Fábrica de Tapices te dice, este es el cartón, y se pone detrás de la trama, de la urdimbre, bueno, no sé cómo explícanos. Bueno, un telar, para empezar, es una herramienta preciosa por su sencillez, que no solamente no se estropea, sino que se embellece con el paso de los años. Además de que es tan antigua, tenemos ya dibujos incluso que nos vienen de 2000 años antes de Cristo, de las dinastías del Antiguo Egipto, que ya está el telar casi idéntico al de ahora, ha evolucionado poquísimo. ¿En qué consiste? Pues fundamentalmente en 2 rodillos, uno encima de otro, unidos por 2 grandes y resistentes pies. Los rodillos giran, en esos rodillos se coloca la base del tapiz, que es la urdimbre, y luego con la mano y con la ayuda de unas herramientas muy sencillitas que se llaman canillas, donde se enrollan todos como si los fueran hilos. bobinas que van y vienen, sí, van y una vienen, cosa así. Eso es, se van cruzando en 90 grados. Pues la trama, que es la responsable del dibujo y del color. Naturalmente, todo eso ha venido precedido por primero una idea que va calentando el corazón, después esa idea se hacen bocetos, del boceto ya se pasa al tamaño natural, que es lo que llamamos el cartón, que el cartón en realidad no tiene nada que ver con el material, porque esos cartones en la Edad Media se hacían, por ejemplo, en trapos. Luego se ha hecho en lienzos, se han hecho en fragmentos de papel, infinidad de... Y han habido grandes pintores que también se han prestado a hacer esos diseños del cartón, ¿verdad? Para convertirlos posteriormente en grandes tapices. Recordaríamos, por ejemplo, qué sé yo, tapices famosos que casi siempre cuando hacemos turismo los vemos en palacios muy de alta nobleza y tal, y tienen la firma a lo mejor de los pintores que luego vemos en el Museo del Prado, ¿no? En realidad los tapices históricos no los firmaba nunca el pintor. Pero se sabía que habían sido obra de él. Sí. Los firmaba el propietario del taller. Caramba. Era así. Ahora los pintores desde el Renacimiento y sobre todo más adelante han tenido una preponderancia enorme, pero en la época gloriosa de los tapices, en la Edad Media, incluso en el pleno Renacimiento,
a pesar de que se sabía y se veneraban los diseños de Rafael o más tarde los de Rubens o luego, sí, sin embargo no figuraban como únicos artistas, porque en realidad el arte del tapiz es un arte coral, donde todo el mundo tiene que trabajar a la vez, el pintor, el tejedor, que es un traductor extraordinario, no es una mera mano. Pero no puede improvisar sobre lo que ha escrito, lo que ha dibujado el artista. Bueno, ¿o sí? Tenían mucha libertad. Hasta el siglo XVIII los tejedores, que son también artistas, tenían una libertad enorme. Los cartonistas, los pintores, proporcionaban el modelo, pero luego la libertad que tenía de interpretación el tejedor era grandísima. Colores, decoración, detalles, cosas que a lo mejor el pintor no había ni previsto. Claro. Y podían hacerlos. Sin embargo, eso ha ido evolucionando hacia, si no el desprecio, sí el dejar un poquito más de lado la labor del tejedor. Laura, que trabajas con fibras absolutamente naturales. Sí. Mencionemos algunas, la lana, la seda, ayúdame. Yo trabajo fundamentalmente con lana, seda y algodón. Algodón. Pero históricamente se han utilizado el oro y la plata durante siglos y después de la revolución textil de la segunda mitad del 20 se han ido incorporando materiales incluso que no son textiles, plástico, cerámica, infinidad de cosas. Sí. Bueno, porque tenemos que añadir en este punto que el tapiz ha evolucionado y lo que no podías hacer en el siglo XVIII, en el XVII, ahora sí puedes hacer una especie de collage que sí, que es arte también, ¿no? Sí. Lo que pasa no es estás que... tú muy de acuerdo con poner medio plato en un tapiz, ¿no? No es exactamente eso. Creo que es cierto que durante esos años de la revolución del tapiz creo que el símil más adecuado sería la explosión de un castillo de fuegos artificiales. Ajá. Dio mucha luz y mucho ruido. Ajá. Y a lo mejor era necesario, pero también como los fuegos artificiales enseguida dieron ceniza. Y a mí me gusta hacer un símil que yo creo que es muy fácil también de entender para las personas. Pensemos en la comunicación oral. 3 o 4 gritos a veces son no solo necesarios, sino imprescindibles. Bien. Pero si tenemos que comunicarlos, hay que volver a la palabra. Y si no volvemos a la palabra, la comunicación se hace imposible. Podemos pensar en el diálogo de amor de Romeo y Julieta con gritos. Podemos pensar en Salinas, solo con gritos, en La voz a ti de vida. O en El Quijote, solo con gritos. No. Hay que volver a la palabra. Volviendo a que procedes de una forma absolutamente artesanal, no sé hasta qué punto trabajas o no con fibras. El otro día cuando estuve en tu taller no hablamos de ello, pero que prefieres las fibras absolutamente naturales. Hasta el punto de que tienes unos aparatitos, ayudada por tu marido, una especie de ollas a presión donde haces tus propios tintes para sacar el color que necesitas, que es a la vez mezcla de otros colores. ¿Es así? Sí, es así. Qué y bonito. no son ollitas, son verdaderos aparatos muy impresionantes, muy maravillosamente bien diseñados. En lo mismo permiten experiencias con tintes naturales, que es con lo que yo empecé hace 42 años, que con otros tintes, y hasta el extremo de poder realizar un muestrario completísimo que te da también la libertad enorme de poder elegir cuando trabajas, porque si te ciñes a lo que el comercio da, el lenguaje se queda restringidísimo, casi no se ofrece nada. Claro. Así que esto es otra de las prolongaciones del... En tus tapices hay un poco de todo, algo que nos recuerda a lo clásico y algo que nos recuerda a diseños absolutamente modernos. Utilizas unos fondos negros de vez en cuando, con algo que es como si fuera un boceto en blanco del todo y que además tú lo explicas muy bien, como el artista explica sus cuadros, en qué te has basado, de dónde te ha venido esa idea, es decir, admitir que el tapiz de ahora mismo pues tiene otro funcionamiento creativo que el tapiz clásico que representaba batallas o cosas, actos de la nobleza y todo eso, que eran admirables para ver como turista y para saber cómo ha ido el tapiz a través de la historia, pero esto evoluciona y ojalá no se acabe nunca, ¿verdad? Ojalá, aunque es difícil. Los maestros han desaparecido, las escuelas que hasta los años 70, 80 todavía funcionaban, han desaparecido también. Vaya. La continuidad del oficio es algo verdaderamente difícil de
Una de las cosas que a mí me apasionan y me interesa muchísimo es la transmisión, no solamente del oficio, sino de todo aquello que rodea el oficio, aquello que le da vida a la historia, la filosofía, la música, la literatura. Por eso tengo algún alumno y me gustaría muchísimo tener alumnos jóvenes, estudiantes de Bellas Artes, que ignoran las posibilidades de este lenguaje artístico tan bonito. Sí, tienes de vez en cuando en tu taller tienes alumnos, ¿verdad? Sí. Que no solamente siguen las indicaciones tuyas, sino que reciben una lección sobre este tipo de tapices, sobre tal cosa, o sea que... Damos lecciones de historia desde la hoja de parra es verdad, hasta ahora. Es verdad. Y además se les invita a leer cosas que parece que no tienen directa relación, pero la tienen. ¿Cómo es posible entender la belleza de los tapices medievales si no se ha leído a San Agustín, por ejemplo? Bueno. ¿Cómo es posible entender el Renacimiento si no se ha leído, pues, por ejemplo, a Miguel Ángel o a Maquiavelo y a Rivadeneira, su refutador, o a Erasmo? Todo eso va calentando el corazón y eso es lo que alimenta la vocación y lo que alimenta el arte, evidentemente. Eres una mujer muy culta, una intelectual que disfruta y vive el hacer tapices. Muy brevemente, que nos quedan 2 minutos, Vian Tapices. Esto es un poco, ¿cómo llamarle? No sé si tu empresa, porque es que independientemente de tejer tapices, hacéis más cosas. Cuéntame, todo alrededor de este arte. Todo es alrededor, va creciendo, como un árbol, las ramas naturales, pues que hago muchas cosas, estudio tapices de otros, he ido a lo mismo tapices antiguos que modernos, he hecho algunos informes, algún coleccionista me ha pedido que hiciera algo, las grandes investigaciones buscando archivos imposibles. Visitas guiadas, ¿verdad? Visitas guiadas, porque las hacemos los alumnos del taller cuando terminamos de ver una gran serie, pues viajamos y la vemos en el lugar, eso es así. Y bueno, se nos ha quedado casi en el tintero que el arte del tapiz en siglos pasados tuvo un gran auge, sobre todo en los grandes palacios y demás, pues porque cumplían una doble función de decoración y también para templar aquellas estancias tan enormes que estaban siempre gélidas, frías del todo, ¿no? Laura, ha sido un placer hablar contigo y ¿te apetecería venir otro día para hacer una historia del tapiz español? Me encantaría. Que seguro que la has escrito por ahí en alguna parte, pero lo podemos resumir en 20 minutos en la próxima ocasión. La historia de la tapicería española del siglo XX está aquí y es el primer y único libro que hay sobre la historia completa de la tapicería española desde 1900 al año 2000. Pues encaje de bolillos va a ser poder resumir todo eso en 20 minutos, pero te atreves, ¿verdad? Bueno, muy bien. Lo intentaremos. Laura de la Calle, Vian Tapices, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me ha encantado el programa, espero que a ustedes también. Nos vemos mañana si Dios quiere, ya saben, aquí en Déjate de Historias, Televisión, y nuestro espacio de entrevista pues es relatos, como la vida misma. Adiós.